Bueno, ritmo Semana Negra, que solo nos dan media hora y aquí hay una obraza, hay una novelaza. Ojalá supiera deciros con dos palabras que casi es obligatorio leer esta novela si queremos decir que este año hemos leído un gran libro. Es un libro increíble, increíble. Tengo miedo de no ser capaz de contar, porque es un gran libro, entre otras cosas, porque hay muchas cosas dentro de él, pero todas encajan perfectamente. Es increíble, es increíble. Y este libro lo ha escrito... Menos mal que estudié filología. Lo ha escrito Claudia Piñeiro, una argentina que nos acompaña, una de las grandes escritoras, yo creo, del siglo XXI. Y lo digo de verdad. Una escritora que desde la aparente sencillez es realmente compleja y realmente profunda. Y es lo que tenemos aquí. Una obra muy profunda. Una obra que tiene una trama que pudiera parecer sencilla. Hace 30 años, en un terreno baldío de un barrio tranquilo de Buenos Aires, apareció descuartizado y quemado el cadáver de un adolescente. De esto va, de la aparición de un cadáver descuartizado, calcinado, quemado, y hay que saber qué ha pasado. Es un asesinato. Es un asesinato que ha ocurrido hace 30 años, por lo tanto, nos descoloca en el tiempo. Pero, ¿realmente es importante ese asesinato o ese asesinato cuenta otra cosa? ¿Qué es este libro? ¿Qué es la historia de fondo que nos quiere contar Catedrales? Porque Catedrales es una cebolla con muchas capas. Son muchas cosas en una sola. ¿Qué es tu último libro? ¿Qué quieres hacer con este libro? ¿Qué es? ¿Qué nos cuentas? ¿Me puedo sacar Sí. esto para hablar, no? Bueno, sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana, por tus palabras. Difícil contestar eso porque para mí como escritora es una historia, ¿no? O sea, a mí los libros me aparecen como una imagen disparadora. En este caso, la imagen disparadora de este libro es lo que después terminó siendo la tapa del libro, ¿no? Una joven, una chica adolescente, no sabía yo exactamente de qué edad, que llega mojada y se mete en una iglesia y se sienta en el último banco esperando un consuelo que no llega. A mí me parece la imagen y como en los sueños, cuando uno sueña con algo y no sabe exactamente por qué soñó con determinadas cosas, pero puede decir, seguramente porque me dijeron tal cosa o porque me crucé con tal persona, pero no terminamos de entender por qué. La imagen disparadora de una novela es lo mismo, ¿no? O sea, seguro tiene muchas ideas detrás de esa imagen, pero yo prefiero agarrarme de la imagen, decir, bueno, ¿y quién es esta joven? ¿Cómo se llama? ¿Con qué familia vive? ¿Qué es lo que le pasa? Y empiezo como a tirar de una madeja y tratar de ovillar, y tirar y desenredar y tratar de ovillar. Y en ese trabajo apareció Ana con sus dos hermanas de una familia muy católica, que apareció muerta y quemada y descuartizada, como dijo la otra Ana, en un terreno baldío del conurbano bonaerense, y 30 años después su padre sigue preguntándose qué fue lo que pasó y el Estado, la justicia, no le da respuesta. Una familia, la familia Sardá, 3 hijas. Ana es la pequeña, es la que aparece muerta, Lía la hermana mediana y Carmen la hermana mayor. Y el asesinato, el descubrimiento del cuerpo de Ana desencadena realmente toda una historia de relaciones, o no de relaciones, de rupturas, de secretos y de descubrimientos a partir de ahí, ¿no? Y de hecho, en esta novela empieza también de una manera sorprendente, porque empieza diciendo, con Lía, diciendo, no creo en Dios desde hace 30 años. Para ser precisa, debería decir que hace 30 años me atreví a confesarlo. Me atreví a confesarlo, ¿no? Empieza con una confesión que abre la novela y esa confesión con el asesinato de Ana significa la ruptura. Porque es una novela negra, policíaca, hay un asesinato, hay una investigación, que no es investigación realmente, es la búsqueda de la verdad por parte de algunos personajes, y hay una historia de ruptura de la familia, de ruptura y de una separación radical de la familia, ¿no? Pero esa separación radical pone ya, o desvela ya, uno de los grandes temas, ¿no? La hipocresía de ciertas instituciones. Porque al mismo tiempo que es una novela policíaca, ¿podríamos decir que es una novela de familia, por ejemplo? Yo digo que es una novela negra familiar muchas veces. Me parece que
es tan importante la composición de los personajes y la conformación de esa familia como la parte negra de la novela. En general, los libros que escribo tienen distintas, como vos dijiste, capas de cebolla o planos, y en un plano está la historia familiar y en otro plano está la investigación de esta muerte de hace 30 años atrás que sigue sin resolverse. Pero sin duda es una historia familiar. Yo cuando me meto con asesinatos, con muertes, con crímenes, siempre me interesa más los que se cometen de este lado, ¿no? De donde estamos todos nosotros. Eso que, no tanto el asesino serial que tiene una planificación, que elige sus víctimas de una manera muy especial y que tiene mucho que ver con una patología psiquiátrica, sino ese que puede ser nuestro vecino, que saludamos todas las mañanas cuando subimos al ascensor y le decimos buenos días, buenas tardes, y un día nos enteramos que mató a la mujer y decís, pero ¿cómo puede ser este hombre tan amoroso, que es tan amable, que me saludaba todas las mañanas? ¿Qué pasó? Bueno, a mí me interesan esos personajes, ¿no? Los que están en lo cotidiano y un día sueltan la soga que lo sostienen de este lado, da un paso y terminó cometiendo un asesinato o matando a alguien o algo así, ¿no? Por lo tanto, es una de las grandes instituciones, habla de una de las grandes instituciones, la familia, ¿no? Pero me parece que no es una happy family esto, ¿no? No, como dijo Tolstoy en el arranque de Ana Karenina, dice algo así como todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son a su modo. Y a la literatura le interesan más las familias infelices y con conflictos, ¿no? Esta familia es una familia muy católica, donde una de las hermanas, la más grande, termina siendo una fanática del catolicismo. A mí me interesaba meterme con el fanatismo religioso también, el que conocemos porque está más cerca, ¿no? Digamos, en mi país y en España también, la mayoría de la población es católica, si bien hay otras religiones, por supuesto. Y cuando se habla de fanatismo religioso siempre pensamos en países lejanos, religiones que no conocemos, incluso idiomas que no conocemos. Y el fanatismo religioso muchas veces está en las propias personas de la religión de mi familia, por ejemplo, ¿no? Como en este caso el catolicismo. Entonces, bueno, esta familia se termina quebrando, yo creo, porque entran en crisis dos instituciones en la novela, ¿no? La familia y la religión, que son dos instituciones que muchas veces nos enseñaron que no deben criticarse, que no deben ponerse en tela de juicio, que la familia es la familia, entonces pase lo que pase dentro de una familia, uno lo tiene que aceptar y tratar puertas adentro, y a veces hay alguien que maltrata o hay alguien que incluso mata a alguien dentro de una familia. Y en la religión lo mismo, ¿no? La religión muchas veces, quiero separar la fe religiosa, que es otra cosa, ¿no? La fe religiosa es lo que cada uno crea con respecto a quién es el Dios en el que cree o en el que no cree, pero otra cosa es la institución religiosa que pone sus normas, que pone sus reglas de cómo vivir, de cómo debemos vivir todos, incluso los que no pertenecemos a determinadas religiones. A veces hay religiones que quisieran que también vivamos como ellos lo pregonan, y esa parte de la religión está armada por los hombres a lo largo de siglos y siglos que fueron determinando ciertas pautas en los concilios y en determinadas reuniones. Y cuando digo hombres no me refiero a lo universal que incluye mujeres y hombres, sino hombres, porque son hombres. Entonces, los derechos de las mujeres muchas veces están vistos cercenados por muchas de estas normas que se han puesto en las iglesias y que no necesariamente tienen que ver con los dogmas de esas iglesias, ¿no? Claro, pero fíjate, estás hablando de ese fanatismo, ¿no? Religioso, una institución que esconde sus vergüenzas, digámoslo así, la familia que también esconde sus vergüenzas, de un mirar hacia adentro y ocultar la verdad, ¿no? Pero también estás hablando de cómo esa hipocresía se ceba contra las mujeres o ejerce una violencia contra las mujeres. De hecho, aquí hay una historia de violencia contra las mujeres, ¿no? Ana muere, una de las causas, vamos a decirlo así, de la muerte de Ana es un aborto clandestino. Y el tema del aborto es muy importante porque además nos conecta con cómo haces las novelas, ¿no? Desde tu propia experiencia, no entendiendo como que hablas de ti, pero sí del mundo conocido, del mundo que te rodea, del mundo palpable, y por eso podemos identificarnos tanto con los personajes y con la historia. Sí, el tema del aborto es un tema que en mi país estuvo muy pendiente en los últimos años, si bien en mi literatura está desde la primera novela, ¿no? Mi primera novela es tuya, del 2005, está el tema del aborto porque básicamente entre muchas de mis obsesiones, que son el encierro y la hipocresía y el silencio y muchas otras, está el lugar de la mujer en el mundo.
Y en los países en donde la mujer no puede practicarse un aborto en forma legal y dentro del sistema de salud, eso condiciona los derechos de las mujeres y por lo tanto es un tema que me interesa. Pero en los últimos 2 años en Argentina además fue un debate público que terminó con la sanción de la ley en este año, en 2020, que el presidente Alberto Fernández la envió al Congreso y fue aprobada. Pero antes de eso, nosotras durante mucho tiempo fuimos a hablar con muchos diputados y senadores sobre la necesidad de aprobación de esta ley y muchas veces la respuesta que encontrabas del otro lado era: hay un pitido ahí que me pone como, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver con nosotros. O sea, no, es un camión. La respuesta del otro lado muchas veces era un senador que te respondía: sí, yo estoy totalmente de acuerdo que esto es un problema de salud pública, pero no puedo votar a favor porque después llego a mi provincia y el obispo me llama y me reta. O no puedo votar a favor porque voy a misa con mis hijos y el cura habla mal de mí en el púlpito. O no puedo votar a favor porque tengo muchos votantes evangelistas y los evangelistas me pidieron que no apruebe el aborto. Y entonces las mujeres empezamos a sentir que éramos la moneda de cambio, ¿no? La moneda de cambio de hombres que se hacen favores políticos y cuestiones, bueno, estoy bien con el obispo, estoy bien con el cura, estoy bien con los evangelistas, lo que sea, y la moneda de cambio es la salud de las mujeres. Todo eso me parece que de algún modo pesó en el momento de armar esta novela, y quizás por eso también yo elegí eso de contarla desde distintos puntos de vista. Viste que la estructura tiene 6 puntos de vista y una carta final de Alfredo, que es el padre. Y uno podría pensar que la elección de los puntos de vista es una elección literaria. ¿Quién cuenta esta historia? ¿Desde dónde mira el mundo la persona que cuenta esta historia? Lo es, y a mí me llevó trabajo pensar quién quería que fuera el que iba a contar esta historia. Pasé por distintas opciones, primero pensando uno, después pensando otro, y después dije, no, esto lo tienen que contar entre todos. Pero no solamente por una cuestión de punto de vista, también por una cuestión de poner a los personajes ante la situación de tener que contar qué es lo que saben y asumir o no la cuota de responsabilidad que ellos tienen sobre lo que le pasó a Ana. Porque muchas veces en los crímenes que están en determinadas sociedades, como puede ser también la violencia de género, como pueden ser lo que le pasó a este chico Samuel en La Coruña, que son crímenes que se dan en una sociedad, todos nos tendríamos que poner a pensar qué cuota de responsabilidad tenemos nosotros sobre eso que pasó. No digo, por supuesto, que sean responsabilidades iguales, ni muchísimo menos. Pero todos los personajes de esta novela, excepto el joven, ¿no? el nieto que no había nacido cuando pasó esto, todos los demás tienen como la oportunidad de pensar, bueno, ¿qué yo hice para que Ana terminara de esta manera? Alfredo en un momento dice en su carta, si yo hubiera estado, si yo la hubiera acompañado. Alfredo es el padre que sigue preguntándose qué pasó con ella, pero llega a la conclusión de si yo hubiera estado, si yo la hubiera acompañado, si yo hubiera sabido. Y eso me parecía que era importante para armar la estructura narrativa de la novela y el crecimiento de los personajes. Sí, de hecho, Alfredo, que es el padre de estas 3 mujeres, de Ana, de Lía y de Carmen, es un personaje a que, aparte de cuestionarse su papel claramente, ¿no? Y de sentirse responsable y de buscar la verdad, de no cejar en buscar la verdad durante 30 años para saber qué pasó y por qué. Porque pasó, es un personaje especialmente importante porque significa también, de alguna manera, el que cose la ruptura, ¿no? La familia se rompe, Lía, la hija mediana, se marcha de Argentina, se va a Santiago de Compostela, nada más y nada menos que a Santiago de Compostela, y rompe totalmente con la familia. Solo tiene contacto con su padre a través de cartas y con un pacto que es: no me hables de la familia. Hablamos de lo que sea, pero no podemos hablar de la familia y tienes que seguir buscando la verdad, ¿no? Entonces, hay Lía, que abre, es la primera voz que aparece en esta historia, y la historia en ese epílogo se cierra con la voz de Alfredo, que son los 2 personajes que no cejan en buscar de alguna manera la verdad, ¿no? Porque en la contraportada hay una frase muy importante que dice: la verdad que se nos niega duele hasta el último día. Y es algo de lo que ocurre en esta novela, que la verdad duele negada, duele hasta el último día, ¿no? Esa búsqueda de la verdad como necesidad vital. De alguna manera se puede ligar a la historia de muchos países de Latinoamérica en donde se esconde la verdad de muchos acontecimientos. Sí, de hecho, en Latinoamérica, en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, hay padres
todavía preguntando qué pasó con sus hijos, ¿no? Y por supuesto abuelas preguntando dónde están sus nietos, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero además ya dentro del periodo democrático también hay desapariciones, en México también, ¿no? Los 43 de Ayotzinapa y distintos países que las violencias hacen que siga habiendo padres y madres buscando a hijos que no aparecen sus cadáveres, que no saben dónde están, etc. Eso lamentablemente sigue sucediendo. En cuanto a este crimen en particular o a este hecho en particular, a mí me hacía acordar muchísimo el personaje del padre de Ana. Cuando yo lo componía, todo el tiempo tenía en la cabeza el padre de una chica de una provincia llamada, una provincia de Argentina que se llama Tucumán. La chica se llamaba Paulina Levos, que hace muchos años, cuando todavía ni existía la ley de feminicidio, o sea, todavía el feminicidio no existía, me quedé pensando no existía y ahora escuché acá que estaban cuestionando que existiera, pero bueno, eso es aparte, se me fue para ahí la cabeza. En ese momento no existía y había muerto después de una fiesta de poder, ¿no? de hijos del poder, y nunca se supo quién la mató, porque se tapó absolutamente todo y durante años se siguió tapando cada vez que aparecía una pista. Y este padre, todavía hoy, yo lo veo llegar a las radios o a los canales de televisión o a algún juzgado con un montón de carpetas debajo del brazo, tratando de que le explique a alguien qué pasó con su hija y tratando de que no se caigan esos expedientes, porque bueno, pasa el tiempo y en algún momento caducan y demás, ¿no? Entonces todo el tiempo interponiendo demandas para que eso siga activo. Y 30 años después todos sabemos que es muy difícil que un crimen se aclare, ¿no es cierto? De hecho, se puede hablar también de una cierta denuncia de la justicia o del Estado y de la violencia que ejerce la justicia y el Estado, por ejemplo, contra las mujeres en la obra, ¿o no? Sí, yo sumo una cosa más a la pregunta anterior que no me quiero olvidar. Vos decís la verdad, y la verdad es clave en las novelas policiales, pero me parece que en esta novela se le suma la verdad a la memoria, porque esta cosa de que fue 30 años atrás y que hay que recordar, se suma a la memoria, que también es algo importante para toda Latinoamérica y para ustedes también, ¿no? La cuestión de recordar qué fue lo que pasó para evitar que pase lo mismo y para saber la verdad, ¿no? Sin memoria no llegamos a la verdad. El tema de, mira, hay una cosa bastante interesante, vos que sos filóloga, en la Argentina no se dice feminicidio, se dice femicidio. Y la diferencia que algunas feministas y investigadoras dicen que hay entre la palabra femicidio y feminicidio es que feminicidio, que es una palabra que a mí me gusta más, incluye la responsabilidad del Estado, ¿no? Porque viene de homicide y, bueno, la traducción a femicide. En Argentina la ley se llamó femicidio y le quedó esa palabra, pero varias de nosotras estamos tratando como de hablar siempre de feminicidio porque, por supuesto, hay un asesino, ¿no?, que mata a una mujer, pero después de eso hay una cantidad de resortes del Estado que no funcionan como deberían haber funcionado, o para esclarecer el crimen o que no funcionaron antes para prevenirlo, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, uno de los últimos feminicidios en Argentina, que fue una chica llamada Úrsula, esa chica se pasó todo el tiempo haciendo denuncias y el último fin de semana, antes de que la mataran, fue a una comisaría, le dijeron que volviera el lunes, que no había botón antipánico, que no sé qué cosa, el denunciado era amigo de los policías porque había trabajado en esa comisaría. O sea, había una serie de encubrimientos y cuando vos veías todo lo que ella había hecho para denunciar y para pedir que la protejan, te dan ganas de salir a repudiar a todos los órdenes de Estado, porque está el Ejecutivo con la policía, está el judicial que no hace las perimetrales o que no falla lo que tiene que fallar, y a veces también el Legislativo que tarda en modificar las leyes para que se puedan hacer de otra manera, ¿no? Las cosas. De hecho, tú de tardar las leyes sabes mucho, ¿no? Porque de una clara conciencia feminista que estaba presente en tus libros y que se veía, por ejemplo, en torno al tema de la maternidad, el aborto, que no es la primera vez que aparece, pasaste a un activismo, yo diría que muy potente, en torno a la ley del aborto, pero también en torno a Ni Una Menos, ¿no? A la lucha de la violencia contra las mujeres. Sí, en la Argentina se dio en los últimos años mucha... nosotros tenemos como una tradición de salir a las calles, ¿no? Por muchas cosas, pero en los últimos años, muy relacionado con el feminismo, se hizo masivo, como se hizo masivo el feminismo en todas partes, ¿no? Pero en la Argentina, que teníamos esa tradición de salir a las calles, más el feminismo, más la ley de aborto, más el Ni Una Menos, se hicieron marchas muy multitudinarias. Después, bueno, por supuesto, este año con el tema de la pandemia se complicó,
pero siempre estábamos en las calles de una manera que, como es a mí que me parece que tiene que ser el feminismo, que es absolutamente horizontal. El feminismo no creo que logró hacer las modificaciones que logró en muchos países y en el mundo entero, porque para mí es el movimiento más importante político de los últimos años, por esta cosa horizontal. No hay un jefe y de ahí para abajo una gradación de poderes que responden a ese jefe, sino que se resuelve entre todas en asambleas, es absolutamente, no conoce fronteras. Nosotros en Argentina podemos estar marchando o haciendo movidas en internet por algo que sucede en El Salvador o que sucede en Colombia o que sucede en Chile. Me parece que todo eso nos ha enseñado una manera de hacer política muy particular y una manera transversal de hacer política, porque dentro de esos movimientos hay mujeres que pertenecen a distintos partidos políticos y que en otros puntos no estarían en nada de acuerdo, pero supieron como bajar esas ideologías puestas en otras cuestiones y decir, no, en esto tenemos que ir todas juntas porque en esto estamos de acuerdo que debemos lograrlo y lo logramos juntas, ¿no? Están diciendo que cortemos, pero vamos a forzar un poco, que estamos sentadas aquí en la mesa. ¿Por qué catedrales? ¿Por qué se titula Catedrales? Si hay una crítica a la Iglesia, al fanatismo católico, ¿por qué catedrales? Bueno, hay varias pistas en la novela, pero digamos que hay una cita de Borges que dice algo así como ¿por qué seguimos honrando obras antiguas? Que cada hombre construya su propia catedral. Y un poco la novela habla de eso, ¿no? De cuál es la catedral de cada uno de nosotros en el sentido de qué nos sostiene en la vida, ¿no? ¿Qué es eso que nos sostiene, que nos pone estructura, que decimos, bueno, yo soy esta persona gracias a todas estas cosas? Y Alfredo lo plantea al resto de los personajes en su última carta y dice, bueno, ¿cuál es la catedral de cada uno de nosotros? Quizás la de Lía, que se fue a poner una librería a Santiago de Compostela, son los libros. Para otras personas pueden ser el vínculo con los otros, puede ser la familia, puede ser la palabra. Cada uno sabrá cuál es ese sostén que tiene. Por otra parte, hay un homenaje a un cuento de Carver que se llama Catedral, donde un no vidente le pide a una persona que es vidente que le explique qué es una catedral. Esa persona no le encuentra las palabras para explicarlo, entonces le dice, bueno, dibujemos juntos una catedral, poné mi mano sobre la tuya, dibujá una catedral y yo voy a entender qué es una catedral. Entonces Alfredo hace eso con su nieto. Él quiere que su nieto venga a Europa a conocer a Lía, que es la hija que está en Santiago de Compostela, porque cree que juntos van a estar mejor en esa familia tan poco feliz como dijo Ana, y le inventa un viaje alrededor de las catedrales más lindas de Europa que primero dibujan juntos, ¿no? Entonces hay un dibujo de las catedrales como lo hacía Carver en ese cuento. Como bueno, lo proponía. lo estamos haciendo también, que nos han dado media hora más. Sí, porque... Con lo cual vamos a seguir. Vamos a seguir con las catedrales, porque parece que hay una ruta marcada, ¿no? Si no recuerdo mal, la primera que visita Mateo, que es el nieto de Alfredo, es la de Cracovia. La de Cracovia. Todas las catedrales que están ahí yo tuve la suerte de conocerlas, ¿no? Y realmente las catedrales no en vano atraen tanto y no en vano uno se siente pequeño, ¿no? Porque están para eso también, ¿no? Que ante la belleza y ante la grandiosidad y por la iluminación es casi como una puesta en escena, ¿no? Y cada una de esas tienen características muy particulares. La de Cracovia tiene un retablo de Picasso que algunos dicen que es la octava maravilla del mundo, ¿no? ¿Por qué Santiago de Compostela, una ciudad de nuevo ligada a la religión, que es bueno, pues al final del camino el camino de ¿cómo se llama? Santiago. El camino de Santiago, que es peregrinación, por lo tanto volvemos a la religión. ¿Qué papel tiene ese peregrinaje a Santiago? A mí me parecía que poner a Lía, que es la hermana que se declara atea, en Santiago de Compostela, era poner la prueba permanente, ¿no? Es una ciudad, Domingo Villar, que es un autor que ustedes deben conocer, me decía que su padre es de Santiago de Compostela y que decía que cuando vivía en Santiago de Compostela daba 2 pasos y se tenía que persignar porque pasaba delante de una iglesia, ¿no? O sea, 2 pasos para allá o de nuevo persignarse. Entonces, estar en una ciudad tan católica y tan llena de peregrinos, me parecía que ponía como en permanente revisión esta decisión y la reafirmaba de alguna manera, ¿no? Reafirmar eso. Y también hay un juego con el tema del peregrinaje, ¿no? Hoy escuchaba, de casualidad, voy a hacer una infidencia.
que estaba Paco Taibo hablando y no sé qué dijo del Camino de Santiago. Entonces yo escuché porque estaban en la mesa al lado y dijo, yo jamás como ateo, no sé qué cosa, haré el Camino de Santiago. Y yo que soy atea voy a hacer el Camino de Santiago, porque creo que debe estar lleno de ateos que hacen el Camino de Santiago, porque creo que tiene también otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con probarse a uno que puede hacer esa caminata, llegar, la fuerza de todos los que están caminando, y que va más allá de lo religioso. Sí hay como una cosa de tradición o histórica, me parece, pero me parece que la podemos hacer ateos y no ateos, ¿no? Yo lo que he sentido es que la novela está llena como de elementos que aparentemente son contradictorios, opuestos, pero que refuerzan el significado, ¿no? Por ejemplo, Lía se declara atea y acaba viviendo en Santiago de Compostela, y a su librería van muchos peregrinos buscando incluso información sobre la catedral, sobre el Xacobeo, etcétera, ¿no? Al final también el peregrinaje es lo que hace Lía, pero lo que hace Mateo. Mateo va buscando sin saberlo, y llegamos a otro tema muy importante, el secreto. Va buscando para encontrarse con alguien que no conoce, que es su tía, ¿no? Y no se conocen, pero alguien ha urdido una artimaña en sentido positivo, que es el abuelo, para que haya ese reencuentro, me imagino que un poco esa catedral, ese refuerzo, ese reconfortarse, dos personas positivas de la familia. No sé si esto es imaginación mía. Sí, es claramente. Hay una cita de Mario Bunge, que es un filósofo argentino, que dice que una familia son muchos elementos girando alrededor en un circuito, pero donde no todos se relacionan entre sí. A veces una familia puede ser una familia y uno llevarse bien con alguien y llevarse muy mal con el resto, ¿no? Pero lo que le pasa, yo creo, a Alfredo, por el cual urde este plan de este viaje y que termine con Lía, es que esa cita que vos hablaste de la verdad, ¿no? La verdad que se nos niega, nos duele hasta el último día, yo creo que trabaja en contradicción con otra frase de la novela. Lo que pasa es que esa está en la portada, entonces es como que está más presente, pero hay otra frase sobre la verdad que la dice Alfredo y que dice algo así como: a veces llegamos al borde de la verdad, a un abismo que sabemos que si damos un paso más, ahí está la verdad, pero no nos atrevemos a dar ese paso, no estamos en condiciones de dar ese paso, intuitivamente no lo damos porque sabemos que no soportaríamos la verdad. Entonces lo que le pasa a Alfredo es que la verdad que tienen que saber Mateo y Lía sobre la muerte de Ana es tan brutal, es tan tremenda, es tan desgarradora, que teme que, sobre todo Mateo, no pueda seguir adelante con su vida después de enterarse qué fue lo que pasó. Entonces los hace acompañarse, ¿no? Decir, bueno, los pone de la mano ante el abismo de la verdad y decir, bueno, decidan ustedes juntos si van a dar ese paso o no lo van a dar, ¿no? Claro, las 7 voces de las que hablabas, de las 7 perspectivas, la mayor parte de ellas son de familiares, ¿no? De miembros de esa familia. Pero hay 2 que no lo son y podrían parecer personajes más secundarios, pero creo que están tratados, voy a decir, con mucho cariño, con mucha simpatía. Entonces, Marcela es una amiga, es la gran amiga de Ana, ¿no? Y Marcela ha perdido la memoria, ¿no? Ha perdido la memoria, no sé cómo se llama, el tipo de pérdida de memoria, no logro acordarme de cómo se llama, realmente difícil. Y creo que es un personaje muy importante porque nos pone de nuevo ante la idea de la memoria y lo que significa la pérdida de la memoria y además qué tipo de pérdida tiene ella. Claro, Marcela es una amiga de Ana, es la que estaba con Ana, la que verdadero sostén de Ana, que en el episodio en el cual luego Ana muere, ella recibe un golpe, se le cae una imagen de San Gabriel en la cabeza y a partir de ahí tiene un problema de memoria anterógrada, que es una memoria de corto plazo. O sea, es como la película Memento, o creo que hay otra película que no sé cómo se llama, que es una chica que todos los días se despierta y no se acuerda el día anterior. Hay un texto de Oliver Sacks en un libro. Oliver Sacks era un neurólogo que tiene textos que parecen cuentos, pero que son casos clínicos, que él los escribe de esa manera. Tiene un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y uno de los casos de ese libro es el caso de un marinero que tiene este problema, que es memoria anterógrada, que quiere decir que no se acuerda, por ejemplo, si a la mañana desayunó, no se acuerda si vino al festival o no vino, pero sí se puede acordar de cosas que pasaron muchos años atrás. La pérdida es a partir de un golpe y es de nuevos sucesos, no puede ir incorporando nuevos sucesos. Entonces, Marcela, que tenía la misma edad de Ana cuando Ana murió, 17 años, sabe lo que le pasó a Ana, pero entre que tenía 17 años, entre que tuvo el golpe y no tiene buena memoria y que es mujer,
nadie la escucha, ¿no? Se empieza a resolver este tema en otros lugares y ella tiene algo para decir, también tiene un pacto con Ana y hay cosas que puede contar y cosas que no, pero la verdad es que ella sabe y nadie le va a preguntar, ¿no? Y durante todos estos años ella va anotando en libretas. Yo para hacer el personaje me informé con estos elementos, pero también vi muchos videos de personas que tienen este inconveniente y muestran cómo van marcando, ¿no? Y cómo van anotando desayuné, ¿no? O cómo anotan, viene el mozo y le decís qué querés comer y te lo anotás porque no sabés qué querés comer, hasta que no te trae el plato te olvidaste. Pero lo más difícil del personaje era escribir como Ana hablaba, ¿no? Cómo construía el discurso, porque nosotros estamos hablando y yo voy a mi memoria, traigo lo que busco y lo digo, pero ¿cómo hace esta persona cuando va a ese lugar de la memoria y tiene un blanco y no hay nada? Inventa, va a las libretas, miente. Esa es la primera dificultad. Y la segunda dificultad es escribirlo en el libro, hacer ese proceso escritura, ¿no? ¿Cómo le muestro al lector que ella en este momento no sabe lo que tiene que decir, no puede recordarlo y entonces tiene que inventar? ¿Cómo escribo eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso el uso de los puntos suspensivos. Bueno, lo busqué por ese lado, ¿no? No, porque es muy interesante porque cada personaje, cada voz habla de una manera distinta. Realmente están individualizados, ¿no? Y Marcela, es verdad que haces un ejercicio de escritura impresionante. Pero además Marcela no significa otra forma de violencia contra las mujeres, porque no se le da la voz, no se le reconoce, ¿no? Y es curioso, porque al no reconocerla, no darle la voz, el secreto, el misterio, lo que hay detrás del asesinato de Ana queda oculto por no dar voz a una mujer. Sí, vos sabés que algunas personas me preguntan por qué Ana no habla en la novela, ¿no? Y yo eso no tuve dudas desde el primer momento. Ana no habla porque está muerta. Y sería muy fácil para mí como escritora y para los lectores que venga Ana muerta y diga qué fue lo que pasó. Entonces lo que tienen que hacer los demás es escuchar a Marcela, contar lo que saben, buscar la verdad para poder saber qué le pasó a Ana, porque Ana está muerta y no nos puede decir lo que pasó. El otro personaje es Elmer, es un forense. Es un médico forense que interviene en la investigación del asesinato de Ana. Claro, aquí cambias totalmente el registro porque hay un registro muy técnico, ¿no? ¿Y cómo logras eso? Pues, bueno, tienes una cosa que yo creo que es un poco morbosa, esa afición tuya a la medicina forense, ¿eh? Que conste. Bueno, primero se llama Elmer porque me gustaba ese nombre y es un homenaje también a Elmer Mendoza, que es un gran escritor de novela negra mexicano. Pero yo me la paso haciendo cursos de materia forense, pero porque sí, no es porque después vaya a hacer ninguna investigación. Pero primero estudiaba sola, ¿no? O sea, estudiaba libros de medicina forense porque me parece que para escribir ciertas cosas de la novela negra las tengo que saber. Después no tengo que usar todo, pero tengo que saber porque el lector en general de novela negra es un lector muy atento, que sabe de estas cosas, y vos si metés la pata con alguna de estas cosas, me parece que el otro te lo va a reclamar. Voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con esta novela, ya que tenemos tiempo, y haciendo homenaje a unas mujeres de un club de lectura maravillosas que vinieron vestidas de viudas, porque yo tengo un libro que se llama Las viudas de los jueves, y aunque hoy es miércoles, vinieron vestidas de viudas. Bueno, en ese libro, Las viudas de los jueves, la novela empieza con 3 cadáveres flotando en una piscina porque se electrocutan con un cable, ¿no? Hay un cable de un alargue que cae en el agua y los electrocuta. Entonces yo estaba armando esa escena y pensé, bueno, pero ¿qué pasa si hay un disyuntor? No sé si acá se usa esa palabra, o salta la térmica o el disyuntor sí, y se corta la luz y no se electrocutan. Entonces lo llamé a mi electricista y le dije, mirá, necesito saber, si yo quiero electrocutar a 3 personas en una piscina y tiro un cable, ¿se electrocutan o salta la térmica? Y había un silencio del otro lado de la línea. Y cuando pudo, mi electricista además era un gran lector, venía a mi casa y pasaba por mi biblioteca y me pedía libros porque era un gran lector. Y me dijo, ¿estás escribiendo una novela? Sí. Ah, me dijo. Y entonces me dijo, dame 15 minutos. Y a los 15 minutos vino con un informe técnico de cómo electrocutar a 3 personas en una piscina. Y me acuerdo que me dijo lo siguiente, me dijo, mira, lo importante, la térmica se puede arreglar, que no salte, etcétera, pero lo importante es que alguno toque el borde de la piscina para que haga masa, porque si no sigue girando la electricidad y pueden no electrocutarse. Yo no tengo la menor idea de lo que es hacer masa, ni nada de lo que me explicó ahí, que es una cosa física,
Pero por supuesto uno de los personajes fue y tocó el borde de la pileta, pero no dijo voy a hacer masa, sino que se apoyó porque dije, si esto lo lee un electricista va a decir, no, acá me están engañando. Digo que como ese caso, yo también en todo lo que tiene que ver con el rigor mortis, con para dónde sale la sangre, por ejemplo, si hay un asesinato y si alguien quiere hacer que una persona se suicida y se pegó un tiro y en la mano no hay sangre, bueno, no se pegó un tiro porque tiene que salir la sangre como un chorro para ese lado. Hay determinadas cosas que tienen que ver con cómo muere una persona, qué arma se utilizó, etcétera, que a mí me gusta saberlas, aunque después no use todos los detalles, pero necesito saberlo. Y eso me fue llevando a distintos cursos, y ahora hice un último curso que tiene que ver con perfilación y criminología, que había profesores del FBI, profesores de antropología forense, que es un grupo de antropólogos que revisan restos humanos para determinar quiénes eran. Bueno, la verdad que era una serie de profesores extraordinarios. Y terminé dando el examen acá en Gijón, porque el examen final vencía cuando estaba en Gijón, así que a las 2 de la mañana, porque el cambio de horario son como 5 horas, empecé a contestar las preguntas y me saqué 10. Ah, muy bien. Bueno, hay otro personaje que es Julián, que es un seminarista, y me da la impresión que también tuviste que estudiar mucho para hacer un buen retrato de Julián. Sí, para mí lo más difícil de Julián era entender qué es lo que se llama el llamado, ¿no? El llamado a la vocación, ¿no? Las personas que son religiosas, monjas, curas, etcétera, hablan de un llamado, que Dios los llama a la vocación religiosa. Y bueno, yo nunca sentí ese llamado y necesitaba entender para hacer personajes verosímiles tiene que poderse poner en los zapatos de esos personajes, caminar con los zapatos de esos personajes y entenderle la cabeza, porque si no, hace personajes maniqueos, ¿no? Y yo tenía que entender cómo era eso, por qué él quiso ser sacerdote, qué fue eso del llamado, y luego por qué decidió no serlo, porque también después decidió no serlo, ¿no? Entonces ahí también leí, ese libro de Ratzinger que está citado, que habla de la vocación. Y también vi muchos videos de seminaristas que explican cómo fue ese momento en el que se sintieron llamados, etcétera, ¿no? Julián es el padre de Mateo y está casado con Carmen, la hermana mayor de la chica asesinada y de Lía. Y Carmen, que siempre fue muy católica, estudió teología y se nos fue al otro extremo no, se extremó, ¿no?, dentro del catolicismo y se convirtió en fanática. Y hay un momento en donde su hijo le pregunta que por qué quiso estudiar teología, ¿no? Y le dijo que para ser madre, ¿no? Y Mateo, cuando piensa en la maternidad de su madre, en cómo ejerce la maternidad, en cómo es su madre, siente que lo hace como si fuera una propiedad, ¿no? Hablas en tus libros, no solo en este, sale muchas veces, yo creo que hay una reflexión sobre la maternidad, lo que es ser madre, lo que no es ser madre, lo que es decidir ser madre o no ser madre, y los distintos tipos de decisiones o de motivaciones para serlo. No sé si estaré equivocada, pero me da la impresión que aparecen varios temas recurrentemente a lo largo de toda tu novelística. Sí, claramente es una de las obsesiones. Yo creo que uno sigue la línea de determinados escritores, encontrás temas que se repiten porque son las obsesiones literarias de cada uno de nosotros, y una de las mías es el tema de la maternidad, porque antes hablé también del rol de la mujer, ¿no? Y poder pensar si la maternidad es deseada o es un rol impuesto, ¿no? Entonces tengo también otras novelas donde hay mujeres que son madres pero que llegaron a la maternidad sin pensar si querían ser madres, ¿no? Y eso también tiene sus complejidades. Y también la falta de respeto a veces que hay en algunas sociedades hacia la mujer que dice, no, yo no quiero ser madre, ¿no? Parece como que todo el mundo siempre le pregunta, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Y por qué? Y, ¿no? Como si fuera una falla, parece que estuviera fallada, ¿no? Y no que es una decisión. Y me interesa el tema de la maternidad, los modelos de madres, y en casi todas mis novelas de alguna manera están presentes, sí. He leído que en Argentina te llaman la dama de la novela negra argentina. Casi todas, creo que solo hay una novela tuya que no es realmente novela negra, novela policíaca. Es decir, te sientes muy cómoda en el género negro. ¿Pero porque te gusta el género policial o porque es la nueva forma de hacer novela social?
Yo siento que la novela negra me agarra en el proceso de escritura. Esto quiere decir que yo me pongo a escribir una novela, y la novela es una novela familiar, una novela que podría haber sido una novela de otro tipo, y en el medio aparece un crimen, aparece la muerte, aparece la búsqueda de la verdad, y entonces empieza a tener elementos de novela negra, y a veces esos elementos de novela negra dan una línea narrativa que está más en la superficie, como puede ser Betty Boo, que es claramente una novela de género, y otras que lo tienen en una línea menos clara, como puede ser Elena Sabe, que es una mujer que su hija apareció colgada en una iglesia y que ella cree que la mataron y le dicen que se suicidó y ella cree que la mataron, y es una mujer que tiene Parkinson, que le cuesta mucho moverse, y empieza a hacer una investigación con las dificultades de su cuerpo con Parkinson, y se llama Elena Sabe. Yo creo que el lector sabe mucho antes que Elena qué fue lo que pasó, y lo que hace es acompañar a Elena en ese camino para saber qué fue lo que pasó. Entonces, es una novela policial, y algunos dicen que es una novela policial porque tiene una investigación, pero el lector sabe antes que la protagonista hacia dónde va Elena, ¿no? Entonces, me parece que es eso, ¿no? Una gradación de distintos temas que hay en la novela. Y yo creo que sí, que a mí me aparecen porque me interesa la novela social. Vos sabés que yo quería estudiar sociología cuando terminé el colegio secundario, y la dictadura militar en la Argentina, en la universidad pública, cerró la carrera de sociología en ese año y todas las carreras humanísticas porque son muy peligrosas. Mujer, socióloga. Sí. Entonces, bueno, tuve que elegir entre lo que quedaba y estudié economía. Pero siempre me interesó la sociología, y yo creo que en todos mis libros la sociedad es un personaje dentro de la novela, ¿no? No hay, siempre lo que estoy contando está claramente metido en un grupo social que se maneja de determinado modo. Estás contando que quisiste estudiar sociología, que hiciste ciencias económicas y el porqué, pero no sé si el público sabe que trabajaste muchos años de contadora, de auditora, ¿no? Está ahí vigilando que la gente hiciera bien los números, las cosas y tal. ¿Y cómo fue ese cambio desde auditora a escritora con un encuentro con la novela erótica? ¿No? Yo creo que es una historia muy interesante. ¿Cómo estudiaste mucho todo? No, bueno, como digo antes, yo siempre escribí desde que soy lectoescritora, escribo, pero en mi familia no había escritores ni artistas, y a veces a uno le cuesta pensarse que puede ser algo que ve demasiado lejos, ¿no? O sea, a mí me parecía imposible que yo pudiera ser escritora. Sí, leía y escribía y quería escribir, pero ser escritora ya era otra cosa, ¿no? Cuando tuve que elegir una carrera, quería estudiar sociología, que no es letras, pero que está más cerca de lo humanístico. No lo pude hacer, estudié ciencias económicas y empecé a trabajar en una de las grandes... Yo soy muy estudiosa, bueno, estudio materia forense, me saco 10 en forense, imagínate. Y en la universidad, cuando estudié ciencias económicas, me iba muy bien, y me propusieron los profesores entrar a un estudio de auditoría que se llamaba en ese momento Arthur Andersen, y era uno de los grandes estudios de auditoría. En ese momento, mirá, era el primer año que tomaban mujeres. No tomaban mujeres, pero como se habían asociado con, no sé, con algo de Estados Unidos que tenía leyes antidiscriminación, tenían que tomar minorías, y entre los 10 entramos 3 mujeres, que era el 30% que le exigían, y las 3 mujeres éramos los mejores promedios de la universidad, y los varones no, pero bueno, tenían otras características por las cuales merecían el puesto. Y cuando yo trabajaba como contadora, la verdad que la pasaba mal porque trabajaba mucho tiempo, muchas horas por día, en un trabajo muy absorbente, y un día me mandan a hacer una auditoría de motores helicoideales, que la palabra la sé, pero no sé lo que son motores helicoideales, y tornillos y tuercas, a una empresa en San Pablo. San Pablo es una ciudad en Brasil, que es una ciudad que es hermosa si tenés amigos que te saben pasear, y muy difícil si uno no la conoce, porque es una ciudad gigante, siempre llegas tarde a los vuelos, a todos lados, es difícil atravesarla, es complicado ir a trabajar a San Pablo. Y yo iba en el avión leyendo un diario económico, que era lo que leían los contadores, y veo un recorte chiquito que dice Editorial Tusquet, concurso de novela, y entonces dije, bueno, yo vuelvo a la Argentina y me pido una licencia y escribo una novela para este concurso porque me va a explotar la cabeza. Entonces, cuando volví a la Argentina, pedí una licencia, empecé a escribir esta novela, era una licencia de pocos meses, era como para arrancarla y poderla seguir, y no tenía las bases del concurso. Sabía que era la Editorial Tusquet, pero en ese momento no había internet que uno se mete y al minuto sabe cuántas páginas, cuántos caracteres, etcétera.
Entonces, bueno, un día fui a la editorial Tusquets a buscar las bases y cuando llego me entero que el concurso se llama La Sonrisa Vertical porque había una serie dentro de la editorial Tusquets de La Sonrisa Vertical que era de literatura erótica. Entonces la novela no solamente tenía que tener cantidad de caracteres, páginas, etcétera, sino tenía que ser erótica. Entonces empecé a leer todo lo erótico bueno que había en ese momento, que era Henry Miller, Anaïs Nin, etcétera, para poderle meter cosas eróticas porque en realidad eran esas cosas que uno se pone como objetivo, ¿no? Yo quería tener un objetivo para decir, escribo una novela. Entonces, escribí esa novela, la mandé a Tusquets, a Barcelona, yo vivía en Argentina, por supuesto, y un día me llega por correo una tarjeta que dice que soy una de las 10 finalistas. No mandaban el pasaje, así que no pude venir a la fiesta, pero era una de las 10 finalistas. Y eso fue la primera vez que un espejo me devolvió la posibilidad de ser escritora, ¿no? La sensación fue, bueno, pero entonces si yo me esfuerzo, si yo le pongo empeño, si estudio, si leo, porque básicamente para ser escritora hay que leer muchísimo, a lo mejor un día soy escritora. Y yo ya había empezado talleres literarios, pero a partir de ahí tuve toda una formación con grandes maestros de literatura. En Argentina hay mucha tradición de talleres literarios, de escritores muy buenos que dan en sus casas o en bares o en oficinas, talleres literarios, lo que ahora se llama escritura creativa, que ahora se institucionalizó un poco y hay universidades que lo tienen, pero antes no. Y esa fue mi formación y luego estudié arte dramático en la Escuela de Arte Dramático para la escritura de obras de teatro. De hecho, tú escribes novela, escribes relatos, escribes guiones cinematográficos. Un número muy significativo de tus novelas se han pasado, han hecho película, yo creo que tú has trabajado en esos guiones, incluso estás en Netflix. Ya no se puede pedir más. Estás en una plataforma, ¿no? Creo que es la reina, ¿es? ¿El rey? El rey, ¿no? El rey, ¿no? El rey, o sea que habrá que verla, yo no la he visto. Es muy impactante estar en una plataforma porque, bueno, yo tengo muchas novelas que fueron traducidas a otros idiomas, pero esa serie que todavía no se estrenó, se estrena el 13 de agosto, hoy salió el tráiler, pero se estrena el 13 de agosto en un estreno global, o sea que acá la van a poder ver porque se estrena en todos los países árabes y fue traducido a más de 40 idiomas y creo que se estrena en 190 países, que me fui a fijar a Wikipedia si había 190 países, porque parece mucho, pero parece que hay 193 o 194, no sé cuántos son. Es muy impactante esto de que quizás en un pueblo, en Corea, en Taiwán o no sé, en África, hay alguien mirando una serie que escribí yo, me impactó realmente, porque los libros uno sabe que circulan, pero la forma en que circulan las historias por estas plataformas es apabullante, realmente es muy impresionante. Espero que les interese. Es la historia de un pastor evangelista, me sigo metiendo con la religión, que se asocia con un partido de derecha, porque a veces las agendas, ¿no?, de los partidos de extrema derecha y algunos fanáticos religiosos coinciden, sobre todo en la cuestión de controlar los derechos de las personas, y se asocia porque el político de derecha necesita sumar votos para poder ganar las elecciones porque solo no las ganaría, y este pastor, que es un pastor carismático y demás, puede aportar esos votos, pero no les voy a spoilear la serie porque pasa en los primeros minutos del primer capítulo. En uno de los actos de campaña matan al político y queda como candidato para la presidencia de la Argentina el pastor evangelista con toda su familia, porque además son un familión que tienen esta empresa también que tiene que ver con juntar donaciones y administrar esas donaciones y tantas otras cosas. Eres una mujer inteligente, culta, brillante, súper estudiosa, porque lograste estudiar económica sin que te interesara y además acabó la carrera un año antes, ¿eh? Acabó la carrera un año antes. O sea, el primer día de clase o el segundo, un compañero quedó asustado porque no sabía lo que era un asiento contable, no sé qué, de una caja, ¿no? Y tú creyendo en una caja y le ganaste por varios años. Bueno, pero digo todo esto y además para mencionar una cosa, ¿no? Trabajo, la novela es escribir, ¿es trabajo o es la musa y la inspiración? Es trabajo. Es trabajo. Por supuesto que tiene que haber una imaginación al principio, una semilla, pero me parece que hay mucha fantasía de los otros. Muchos te preguntan, ¿pero cómo se te ocurrió eso? Porque creen que a lo mejor el escritor está así y baja algo y ¡blup!, se te ocurrieron las 300 páginas de la novela. Y no es así, ¿no? O sea, esa semilla o esa inspiración tiene que ver en general con el arranque, esa imagen disparadora que yo contaba. Bueno, un día aparece y vos no sabés exactamente por qué te aparece esa.
a lo mejor tiene que ver con tus intereses, con las películas que viste, con lo que hablaste con tus amigos, vaya a saber con qué cosa, de tu pasado a lo mejor, pero esa imagen esconde un montón de cosas atrás, pero luego te tenés que sentar y escribir. Y la novela es un trabajo de todos los días durante varios años escribir, corregir, tirar, descartar, investigar, etcétera, y lo sostiene el trabajo. Por eso a veces hay mucha gente también que te dice, tengo una historia buenísima, ¿la querés escribir? Y yo les digo, bueno, escribíla vos, porque realmente es tanto trabajo que yo creo que cada uno se tiene que hacer cargo de sus propias historias y que ese motor de esa semilla es muy potente para sostener el trabajo que después implica, ¿no? Y tienes como un ritmo de trabajo, ¿no? Porque si no me equivoco, publicas cada 2 años y en años impares normalmente, sí, ¿o no? Sí, es un mito. Fue así durante muchos años y un año se desacomodó. Y por otra parte yo me sentí aliviada que se desacomodó, porque yo al principio siempre escribía en el año par y lo publicaba en el año impar, y ya era como que pensaba, bueno, si me tengo que publicar en el año par me va a salir mal y va a fracasar. Hasta que un año pasó y bueno, seguimos para adelante y también fue agradable, como pasar por debajo de una escalera y pensar, bueno, no tuve mala suerte finalmente. Hay una cosa que me gusta muchísimo, bueno, la novela la verdad me fascinó, pero hay una cosa que me parece increíble. Hablábamos de 7 partes, que son 7 voces, 7 personajes que cuentan la historia, ¿no? Que nos acercan, nos van dando detalles de... Hay un señor aquí. Del asesinato, ¿no? Cada una de esas partes está encabezada por una cita, ¿no? Y es impresionante leer la cita y luego leer la parte, porque hay una... no sé cómo expresarlo, una relación tan directa. En el fondo, después de leída la parte, te das cuenta de lo bien elegida que está, que es perfecta, es perfecta. Tienes una gran cultura literaria. Muchas gracias. A mí me encanta buscar citas y me encanta ponerlas porque es como un guiño para el lector, que es la clave de cómo vas a leer. Me pasó una vez con Elena Sabe que yo puse una cita de Thomas Berhan y el traductor al alemán me dijo, bueno, ¿y de dónde la sacaste? Porque no se puede, un traductor no puede citar del traducido, tiene que ir a la cita original. Y yo lo había leído en un diario, pero no sabía de qué. Revisé todos los libros de Thomas Berhan hasta que lo encontré. Era un reportaje, ¿no? Que creo que se llama Tinieblas. Se lo mando y me dice, realmente... Todas las veces que hice esta pregunta me contestaron, sacá la cita. Así que, pero bueno, me gustan mucho las citas, me parece que vale la pena encontrarlas y ofrecérselas al lector también. No, de verdad es impresionante, porque además en esta obra hay mucho juego con la literatura también, ¿no? Has hecho referencias a las referencias que haces, pero también las citas son literarias, ¿no? Malas noticias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Yo sinceramente les digo que creo que estamos ante una de las mejores escritoras del siglo XXI, créanme. No tengo la cultura literaria que tiene ella, ya me gustaría, pero es impresionante leerla. Es absolutamente maravillosa esta novela. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.